Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria esta mañana, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Padre, que este tiempo está en tus manos, Señor. Que tú nos hables conforme a tu voluntad, Señor. Que tú nos guíes a tu verdad, Padre celestial. Guíanos, Padre bendito, a tu realidad, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, queremos que Cristo se haga real en nuestra vida a través de tu palabra, Padre celestial. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos, Padre bendito, que tú reveles palabras, Señor, y que no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Amén. ¿Cuántos se han gozado esta mañana, hermanos? Gracias a Dios porque aún podemos estar reunidos, aún con toda la situación que está sucediendo. Dios nos permite darle la gloria a Él. Y dice su palabra que debemos buscarle mientras Él pueda ser hallado. Y gracias a Dios que nos da esa bendición de poder buscarle. Yo le invito, por favor, que abra usted su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Hablábamos que nos gozamos esta mañana, nos alegramos cantando, alabando al Señor con nuestras manos y con nuestras voces. Yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuántos han sido transformados por Cristo? Diga un fuerte amén si usted ha sido transformado por Cristo. ¿Cuántos han sido renovados en el espíritu de su mente? Bueno, estas preguntas son unas preguntas no tan fáciles de contestar. Deberíamos analizar un poco más estas preguntas. Y para esto vamos a leer el día de hoy el capítulo de Efesios, el número 4. Voy a leer el 28, sígame con su vista. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabía usted que el presidente de la República el año pasado presentó una guía ética? Él la llamó Guía Ética para la Transformación, y es un documento que estipula valores y principios como no mentir. Justo lo que acabamos de leer, ¿no? Dice el versículo: el que hurtaba o el que robaba, no hurte más o no robe más. Y entonces él estipuló algunos valores en una guía que son, por ejemplo, no mentir, no robar, no traicionar, dice mucho, ¿no? ¿Cuántos lo han escuchado cuando él habla ahí en sus conferencias? Y esta guía también promueve el amor al prójimo y la felicidad de los demás. Así que podemos ver que los que están en el mundo, aquellas personas que no han sido transformadas por Cristo, también procuran una ética moral. Procuran no robar, no mentir, no traicionar. Pero Pablo escribió que nosotros ya no andemos como los que andan en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre aquellos que dicen no robar y nosotros que también decimos el que no hurtaba no hurte más? Si es un valor
como se promueve. Es una ley general, una ley universal, el no robar. La diferencia es que nosotros ya no procuramos el pecado. Es decir, nosotros ya no procuramos el hurto. A los del mundo se les tiene que estipular, porque ellos regresan a esas prácticas. Y regresan a esas prácticas porque aman su pecado, porque aman demasiado ese pecado y regresan nuevamente. Sin embargo, nosotros aborrecemos el pecado porque nos hemos arrepentido según Dios, y el arrepentimiento según Dios es aborrecer el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Pero vamos a entenderlo todavía un poco más claro, un poco más profundo. Vamos a esta mañana a leer un poco más el contexto de la carta de Efesios que Pablo escribió. Él la escribió, para que usted sepa, Pablo escribió esta carta de Efesios mientras se encontraba preso por la causa de Cristo en Roma. Se cree que Pablo escribió esta carta pensando en muchos lectores y no solamente en la iglesia de Éfeso. Y también se cree que es una epístola o una carta circular, es decir, que no solamente era específicamente para Éfeso, sino que debían circularla a través de las iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, la provincia romana de Asia. Entonces, en la provincia romana de Asia había distintas iglesias, y Pablo no solamente pensó que este mensaje debería ser para esa iglesia, sino que la escribió de una forma general para que las iglesias de esta provincia testificaran de la importancia del profundo mensaje que Dios tiene para su iglesia. Entonces, el propósito inmediato de Pablo para escribir Efesios es que sus lectores crezcan en fe, en amor, en sabiduría y en revelación, y que vivan de manera digna del Señor Jesucristo. Efesios tiene 6 capítulos, del 1 al 3 habla de cómo redime Dios a los seres humanos, y del 4 al 6 nos habla de cómo debe vivir los redimidos. Es decir, nosotros, ¿cómo debemos vivir nosotros? Por eso nos da una serie de indicaciones. Puede usted regresar algunos versículos en el 17, Efesios 17, capítulo 4, versículo 17. Ahí tiene usted un título de su Biblia que dice La nueva vida en Cristo. Por lo menos la mayoría de las Biblias dice ahí la nueva vida en Cristo. Y el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El título del mensaje de esta mañana es: el que hurtaba, no hurte más. Entonces dice Pablo que ya no andemos como los otros gentiles. Aquí la palabra del apóstol Pablo no solamente era su exhortación, sino también su testimonio, es decir, su diario vivir. De los versículos 17 al 32 del capítulo 4, hablan de cómo debe ser nuestra vida diaria, cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Los gentiles representan a esos hombres que se envanecen en sus razonamientos, caminan sin Dios, dirigidos por sus pensamientos de vanidad, como leemos en Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que nosotros no debemos andar como los que describe acá.
aquellos que no le glorifican, aquellos que no le dan gracias, aquellos que su necio corazón está entenebrecido. Y es lo que se nos platicaba desde hace 2 domingos atrás, y se nos decía en el versículo 22 del mismo capítulo, lo voy a leer del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ir a una referencia cruzada de este versículo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Le pido por favor que vaya a Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos del mundo que dicen que no robes y nosotros que también predicamos no robes? La diferencia es que, como dice Pablo en Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado. Los que genuinamente se han arrepentido y los que han tenido la salvación y el Espíritu Santo mora dentro de ellos, su viejo hombre fue crucificado. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre se refiere a la vida natural de nuestra alma. Voy a ponerlo un poco más sencillo. La vida natural de nuestra alma es la vida anterior. Es decir, nuestra vida anterior ya fue crucificada con Cristo. Y todavía un poco más sencillo es nuestro viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Recuerde usted que cuando Adán pecó, cuando Adán cayó en pecado, también se infiltró el pecado en la humanidad. Y entonces todos los seres humanos a partir de Adán nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, nuestra naturaleza humana propiamente, el hombre natural. Cuando una persona nace con una naturaleza. Esa naturaleza trae una contaminación de pecado. Y así las personas crecen y son niños, pero cuando llega a una edad suficiente, este niño crea una conciencia del bien y del mal. Y al crear una conciencia del bien y del mal, empieza un proceso de muerte. Y este proceso de muerte es espiritual, primeramente. Y posteriormente, si esta persona no entrega su vida a Cristo, sigue con sus razonamientos entenebrecidos, como lo que leíamos, sucede que el alma es condenada. Y lo que sigue entonces es una muerte física, es decir, la muerte del cuerpo. Y la condena que hay para aquellas personas que no reciben a Cristo en su corazón, que no son regeneradas en su espíritu, es la muerte del alma. Así que en este versículo, la naturaleza pecaminosa, nosotros podemos constatar que la naturaleza pecaminosa ya fue crucificada. Sigamos leyendo el versículo. Dice la segunda parte del versículo 6 de Romanos 6: para que el cuerpo del pecado
sea destruido. Parece un poco difícil de comprender, sin embargo, el cuerpo es simplemente el cuerpo que usted habita. Ese cuerpo que tiene usted, sus manos, sus ojos, sus pies, sus órganos, sus arterias, el sistema nervioso, eso es su cuerpo. Y dice el versículo 6 que este cuerpo es destruido cuando el viejo hombre fue crucificado, es decir, cuando nos arrepentimos verdaderamente, venimos delante de Dios con un arrepentimiento que es según Dios, entonces el viejo hombre es crucificado y el cuerpo del pecado, dice, es destruido. Este cuerpo que es corruptible, que se muere, este cuerpo que antes estaba esclavizado por el pecado. ¿Por qué estaba esclavizado por el pecado? Porque el viejo hombre no había sido crucificado. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa no había sido crucificada con Cristo. Pero cuando tú vienes con un arrepentimiento genuino delante de Dios, en ese momento tu naturaleza pecaminosa es crucificada, es decir, el viejo hombre es crucificado. Y dice algunas versiones que el cuerpo del pecado es inactivo. Este cuerpo que antes era esclavizado por el pecado es el instrumento pecador que el viejo hombre utilizaba para pecar. Es decir, tu naturaleza pecaminosa utilizaba a tu cuerpo para pecar. Sin embargo, como nuestra naturaleza pecaminosa ya está crucificada en Cristo, ese cuerpo ya no hay quien lo utilice para pecar. Y como el Espíritu Santo ahora viene a morar a nuestra vida, entonces ahora quien debe utilizar ese cuerpo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte? Entonces dice este versículo que es destruido, inactivo, es decir, pierde el poder, es deshecho. Entonces ahora ese cuerpo está inactivo y como está inactivo, pues ahora ya no tenemos que servir al pecado como esclavos. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, es decir, la naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Tu anterior vida fue crucificada con Cristo y también es sepultada con el bautismo, según Romanos 6:4. Esa naturaleza pecaminosa es sepultada, sí. Por eso nosotros cuando nos bautizamos es muy importante hacerlo como un paso de fe, porque en ese momento nosotros declaramos sepultado a nuestro viejo hombre. Y cuando salimos del agua, ¿qué sucede? Representamos un nuevo nacimiento, es decir, Cristo hace que nuestro espíritu renazca, porque déjeme decirle una cosa, las personas que no han entregado su vida a Cristo, las personas que dudan de su salvación, esas personas que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo, aún tienen su espíritu muerto. No han sido vivificados porque quien vivifica el espíritu es Cristo. Y cuando una persona entrega genuinamente su vida a Dios, entonces Cristo viene a su corazón y habita o mora en su espíritu. Y en ese momento el espíritu que se encontraba como muerto ahora es resucitado. También vamos a leer Colosenses 3, 9 y 10. La parte B del versículo 9, Colosenses 3b y 10. Lo voy a leer, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y el versículo 10, que es el que nos va a interesar, dice, y revestido del nuevo.
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí podemos ver que hay un nuevo hombre, hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. El viejo hombre utilizaba el cuerpo para pecar, pero el nuevo hombre, ahora que es revestido con Cristo, con el Espíritu Santo, ahora debe ser utilizado para hacer cosas espirituales, porque somos del Espíritu. Pablo nos dice, ya no anden en el Espíritu, ya no anden en la carne, sino anden en el Espíritu. Es decir, ese nuevo hombre tiene ahora que habita en el Espíritu, en nuestro espíritu humano, con el Espíritu de Dios, es un solo espíritu ahora. Y ese espíritu tiene ahora que empezar a dominar el alma. Es decir, tu espíritu es tu conciencia, lo que te dice que está bien y que está mal, eso es tu espíritu. Y Dios, el Espíritu Santo, refuerza esa conciencia, y además nuestra alma, que son los pensamientos, nuestra alma, que son la voluntad, nuestra alma, que son las emociones, ahora debe ser guiada por ese Espíritu de Dios. Lógicamente que al ser controlada el alma por el Espíritu, el cuerpo ya no peca. ¿Pero por qué seguimos pecando? Porque aunque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ese Espíritu no ha dominado aún todavía el alma. Por eso todavía Pablo tiene que hacer una recomendación. No mientan, que es lo primero que vimos hace 2 domingos, no mientan. Hace un domingo que vimos, no se enojen. Y ahora que vemos, no roben. Porque según este versículo, dice que ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, el apóstol Pablo sabía que mientras más conozcas tú a Cristo, más te vas a parecer a Él. Y por tanto, este proceso de renovar el nuevo hombre propiamente es un proceso. Y ese proceso, ¿cómo se consigue? Tienes que ejercitar tu espíritu. Es como aquella persona que va al gimnasio y ejercita sus músculos, ejercita sus brazos, el pectoral, ¿no? Quienes han ido al gimnasio tal vez saben de lo que estamos hablando. Un día tienes una rutina de brazo, ¿no? Mañana tienes una rutina de pierna, pasado mañana, etcétera, ¿no? Nosotros debemos hacer lo mismo si es que somos espirituales. Pablo dice, pruébense a sí mismos si tienen al Espíritu de Cristo. Tenemos que probarnos si tenemos al Espíritu de Cristo dentro nuestro. Entonces, ¿cómo nos ejercitamos a nuestro espíritu? Primeramente, pues, con la comunión con Dios, leyendo su palabra para que nuestra fe crezca. Recuerden que Pablo también dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que esta fe no se refiere solamente a la fe de salvación, sino a la fe con la que vive el cristiano. Es decir, anteriormente tenían las personas que escuchar la palabra, tenían que oír la palabra, porque no tenían una Biblia como la tenemos ahora nosotros, gracias a Dios, a los que nos da la bendición de tener una Biblia. Podemos leerla, pero ya no está en papiros o en escritos para que vayamos y alguien la lea por nosotros. Es decir, tú no tienes que esperar a que llegue el domingo para que alguien te lea la palabra. Tú tienes que ejercitar tu espíritu, si es que eres del Espíritu. Otra forma de ejercitar nuestro espíritu según la comunión con Dios es orar. Pasar tiempo con Dios.
¿Cómo puedes conocer a una persona si no platicas con ella? ¿Cómo puedes decir esta persona es mi amigo o mi amiga si no sabes nada de esa persona? Entonces nosotros tenemos que platicar, conversar, orar con Dios. Otra forma de ejercitar nuestro espíritu es precisamente lo que Pablo nos está recomendando aquí en Efesios capítulo 4. Pablo nos está diciendo que despojemos del viejo hombre, es decir, huye del pecado. Recuerden lo que José hizo cuando la esposa de Potifar quería pues una relación con él, ¿no? ¿Qué hizo José? Huyó, salió corriendo. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es ejercitar el espíritu. Cada vez que tú le dices que no al pecado, estás ejercitando tu espíritu. Cada vez que tú dices no miento, no debo decir mentiras, estás ejercitando tu espíritu. Cuando tú dices no debo de robar, estás ejercitando tu espíritu. Cuando tienes esa tentación de que te quedaste con un cambio y te lo quieres quedar y dices no, tengo que hacer lo que es correcto según Dios, estás ejercitando tu espíritu. Ok, entonces debemos ejercitar nuestro espíritu, debemos revestirnos del nuevo hombre y que ese nuevo hombre se vaya renovando, pero ya sabiendo que el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa o nuestra vida anterior fue crucificada. Entonces ahora, ya sabiendo que tenemos un nuevo hombre, renovarlo, irlo renovando, ejercitarlo. El punto número 2 de esta plática es el motivo de por qué la gente roba. Y hay una causa principal que Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, el dinero tiene una cara sombría. Tanto es así que lo económico puede ser una amenaza para nuestra relación con Dios. Jesús ya lo había advertido. En Lucas 6:24, todas estas son palabras de Jesús. Mas ay de vosotros ricos. Lucas 16:13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 19:24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia. Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Lucas 6:30, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Estas exhortaciones de Jesús en cuanto a las riquezas se oponen a lo que generalmente aprendemos. Se nos ha enseñado que debemos tener una vida en abundancia. Se nos ha enseñado que debemos tener una posición privilegiada en la sociedad. Pero estas exhortaciones de Jesús nos lanzan un llamamiento al sacrificio. Y nosotros podemos llegar a temer sobre estas exhortaciones de Jesús. Temer por diversas razones, como quedarnos sin dinero, o tener miedo al fracaso, o incluso tener miedo al éxito. Pero también el dinero posee una cara agradable. Esta cara del dinero es la que puede ser utilizada para ser de bendición a nuestros prójimos. Ya tenemos el ejemplo de cuando Zaqueo fue liberado, Jesús anunció gozoso: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando María ungió a Jesús con un perfume de alto precio, recibió los elogios de Jesús. Y el buen samaritano,
que pagó todas las sanidades de aquel hombre. Utilizó generosamente su dinero y se acercó al reino de Dios. Sin embargo, el dinero es uno de los poderes espirituales que menciona Pablo en Colosenses 1:16. Es una potestad, es una fuerza demoníaca. Si nosotros leemos Mateo 6, versículo 24, si lo leemos en la Biblia interlineal, la Biblia interlineal, para que usted sepa, es la traducción en español y también abajo viene una línea en griego, que es el lenguaje original. Y en esa versión interlineal, en Mateo 6:24, se dice que Jesús, las palabras de Jesús fueron: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y muy curiosamente, las riquezas, la palabra riquezas es mencionado con el nombre mamonás. Mamonás. Fíjense, mamonás. ¿Qué es mamonás? Jesús estaba personificando a las riquezas. Jesús le dio un carácter de personificación, es decir, como una persona espiritual. Y Jesús por eso dio esas exhortaciones que les acabo de leer en cuanto a las riquezas, porque Jesús veía al dinero o a las riquezas como un Dios rival que no puede servir al Dios de las riquezas y no puede servir al verdadero Jesús. Entonces el dinero no es algo moralmente neutral. No es algo moralmente neutral. Es un poder que trata de dominarnos. Según Jesús y los autores del Nuevo Testamento, detrás del dinero se hallan fuerzas espirituales muy reales que lo activan y le infunden vida, capaz de conquistar nuestro corazón, incluso capaz de inspirar devoción o adoración. Lo que nosotros pasamos por alto, Jesús lo vio muy claramente en la manera en que Mamonás trata de conseguir el control de nuestro corazón. Las riquezas exigen lealtad, y es una lealtad que succiona toda tu bondad. Entonces la enseñanza de Jesús referente a esto tiene un carácter evangelístico. Dejen las riquezas, abandonen al Dios de las riquezas y vengan a adorar al Dios verdadero. El joven rico le preguntó qué debía hacer y Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para nosotros pudiera haber sido inexplicable o inentendible por qué el joven tenía que vender todo siendo rico. Pero ahora podemos comprender que Jesús le estaba diciendo: deja tu idolatría, deja al Dios del dinero y ven y sígueme. En cambio, cuando Jesús se reunió con Zaqueo, hubo un resultado notable. Este recaudador de impuestos era todo, para él todo lo era el dinero. Y Jesús le dijo: ha venido la salvación a esta casa. Alguien dijo que el dinero no es Dios, pero ¿cómo se le parece? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dinero tiene ciertas características de deidad. Nos da seguridad. Podemos sentirnos culpables. Nos da libertad y poder. Pero lo más siniestro de todo es su proposición por la omnipotencia, es decir, que todo lo puede.
Entonces, la principal causa de que una persona robe es el amor al dinero. Y el amor al dinero, según 1 de Timoteo, es la causa de todos los males. Vamos a continuar leyendo nuestro capítulo, nuestro versículo 28. Hasta ahora hemos visto la primera parte que dice: el que hurtaba, no hurte más. La segunda parte dice: sino trabaje. Vamos a centrarnos sino trabaje. El testimonio de Pablo lo podemos ver acá, porque él dio ejemplo. O sea, ¿cuántos sabían que Pablo tenía su oficio? Él trabajaba. Entonces, vamos a ver la vida anterior de Pablo. En Filipenses 3, del 5 al 6, él hace una descripción de sí mismo. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, era un hombre íntegro, era un fariseo de fariseos. Y sabemos que los fariseos pues, eran personas que procuraban estar bien en un lugar de benevolencia, pero según la sociedad, no según Dios. Pero cuando Pablo se convierte a Cristo, él adquiere varias profesiones: predicador, misionero, evangelista, teólogo y hacedor de tiendas. Él tenía la autoridad moral y espiritual cuando escribió: trabaje haciendo lo que es bueno con sus manos. Él estaba escribiendo su propio testimonio, ya que él trabajaba para su sustento. Esto lo constatamos en 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 8. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y Hechos 18:3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo adquirió un oficio. Yo no creo que Pablo, siendo fariseo de fariseos, se dedicara a hacer tiendas. Él tuvo que conseguir un trabajo después de haberse convertido a Cristo. Así que él nos puso su ejemplo, que debemos trabajar. Dice nuestro versículo 28 de Efesios 4: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y este es el cuarto punto de esta plática: trabajar en lo que es bueno y honesto. No hurtarás, dice nuestro versículo. Este es el 8º mandamiento según Éxodo 20:15. Y según la ley de nuestro país, el robo es un delito y lo comete quien se apodera de una cosa sin el permiso de su dueño. ¿Cuántos de los que están aquí se han apoderado de una cosa sin el consentimiento de su dueño? Es una pregunta bien tremenda, ¿no? Porque todos lo hemos hecho. Si alguno dice que no peca, no tiene a Cristo en su corazón y hace mentiroso a Dios. A lo mejor alguien aquí dice: no, yo nunca he robado. Pues tal vez de cierta forma, pero sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Cuando nosotros robamos, violamos el principio del amor al prójimo. Mateo 22, 27 al 39
37 al 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú le robas a tu prójimo, ¿estás demostrando amor? Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. De esa forma tú puedes saber si estás vivo espiritualmente, si amas a tu hermano, si no le robas, si no, lo que dice Andrés Manuel, ¿no? No robarás, ya ni me acuerdo qué es lo que dice. Dice: no mentir, no robar, no traicionar. Pero la gente no lo cumple porque ama su pecado. Pero nosotros aborrecemos el pecado porque Jesús aborrece el pecado y porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y lo que nosotros queremos es que el Espíritu de Cristo se haga real en nuestra vida. Que cuando una persona te vea a ti, no te vea a ti, sino vea a Cristo. Cuando una persona voltee a verte en cualquier situación de tu vida, vea a Cristo. Y en eso vamos a conocer que estamos en vida, en que amamos a nuestros hermanos. Pero también cuando robamos dejamos de confiar en Dios para que Él supla nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades y está esperando a que sus hijos confíen en Él, y Él derramará de los cielos hasta que sobre y abunde. Pero si confías en Él, Mateo 6, 31, 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ya ven, los gentiles están en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Pues el buscar precisamente qué me voy a poner, qué voy a comer, qué me voy a vestir. Están afanados, pero Jesús dice: no se afanen por estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, que si nosotros buscamos el reino de Dios, dice todas estas cosas, no riquezas. No se te van a añadir riquezas. ¿Qué se te va a añadir? ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? Pero no dice que se te van a añadir riquezas. Si tú buscas a Dios, Él te va a añadir las necesidades, porque Dios las sabe. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver algunas de los muchos ejemplos de cómo puede ser un robo o un hurto. Un robo no precisamente tiene que ser una persona con una escopeta apuntándote para que le entregues la cartera. O que se sube en el camión, saca un cuchillo, te amenaza para que tú le entregues el celular. No precisamente tiene que ser un hurto o un robo de esa forma. Y donde más pudiéramos de alguna forma fallar es en nuestro propio oficio o profesión. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de hacer fraude en su trabajo, en su oficio, en su profesión? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, aquellas personas que se llevan el material, ven la oportunidad y se llevan la herramienta. Esa herramienta no le pertenece, ese material, pero ven la oportunidad y me llevo esta palita.
Por ejemplo, los empleados que se la pasan sentados sin hacer nada mientras nadie los observa. ¿No estás hurtando ahí? ¿No puede una persona hurtar ahí? No precisamente tomar con su mano algo, sino el tiempo para lo que le pagan, no lo está ocupando. Los que engañan a sus clientes en exagerar servicios innecesarios. Tú le dices, no, es que esto tienes que hacerlo, tienes que ponerlo, tienes que comprarlo. O elevan el costo de los insumos o de alguna refacción. No le voy a entregar la nota, pero le voy a decir que costó 200 pesos más caro. Las personas que tienen un negocio pueden poner kilos incompletos. Dice Proverbios 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¿A cuánto le está cayendo el piedrazo? Digan amén. Nadie dice amén, ¿verdad? Si dices que no pecas, haces mentiroso a Dios, Por ejemplo, retener el pago de sus trabajadores. Cuando no les quieres pagar, ¿no?, a tus trabajadores. Pero además hay personas que tienen trabajadores y los explotan laboralmente. Algunas otras personas engañan a sus clientes con cobros extras. Tal vez alguno de ustedes leyó la noticia que salió ayer o antier de que un restaurante cobró 100 pesos por guardar un pastel en el refrigerador. Esa es una ganancia deshonesta. ¿Cuántos de los que nos encontramos en este lugar hemos vendido algún artículo como un celular o un aparato electrodoméstico o un coche en mal estado? ¿Qué dices? Véndelo antes de que se te eche a perder. No, mejor deshazte del problema. Pero ese no es el problema. El problema es que lo vendas y no seas honesto con la persona que te lo compra. Tú vendes, a mí me tocó desafortunadamente perder en una ocasión cuando compré un celular y era de uso y como a las 3 horas se descompuso. Pero esa persona no fue honesta conmigo. ¿Qué tal que esa persona hubiera sido cristiana? ¿Cuántos de los que estamos acá, alguna ocasión, sin querer, solamente para deshacerte del problema? Nada más para decir, para que no salga yo perdiendo. Pero no eres honesto, estás robando, estás hurtando. Los que mienten sobre la calidad de los materiales. No, mira, este material es el mejor, es el más caro, pero le estás poniendo del más chafa. O les haces cobros excesivos y no avanzas en nada. Oiga, pero no veo que haya avance. Sí, ves que necesito dinero. Necesito tanto, ¿no? Y no haces nada. Eso es un hurto, es un robo. Los que no regresan un artículo a su dueño. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pedido un libro o una herramienta? Incluso hasta a veces hemos estado necesitados de un lapicero y no lo devolviste. ¿Cuántos de los que están acá pidieron prestado ropa? ¿O cuántos de los que estamos aquí fuimos al convivio y nos prestaron un plato para que nos lleváramos? Y ese plato está en tu casa bien lavadito. No lo has devuelto, tienes que devolverlo. ¿O qué tal aquellos que se han hospedado en un hotel y se llevan los artículos? Si te sobraron 3 rollos de papel nuevos, te los llevas,
Tú haces que entren a tu maleta. Entran porque entran. El control remoto, para algo me tiene que servir. Hay personas que se llevan hasta las sábanas del hotel, las toallas. ¿Cuántos no se han llevado una toalla en un hotel? Es muy común, ¿no?, de que las personas digan, no, es que me la dan y además estoy pagando. Y los que entran a las tiendas y sacan de los empaques sus productos. Hay productos que traen un pack, por ejemplo, y traen 5 productos. Y no sé si han visto que hay luego de repente un empaque ya roto y le falta uno. Y dices, bueno, pues si le falta uno, pues que le falten 2, ¿no? No pasa nada. ¿Cuántos le han cambiado la etiqueta de un precio? Fíjense que hasta para eso son hábiles. Debemos tener cuidado con esos detalles, porque esto no es de hijos de Dios. Esto no es de los verdaderos hijos de Dios. A Él no le agrada que nosotros andemos en hurtos. Tenemos nosotros que pedir al Espíritu Santo que nos traiga a nuestra memoria en qué hemos fallado. Vamos a continuar. Este es el punto número 5 y dice nuestro versículo en la última parte, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces nosotros debemos descubrir maneras de entrar en contacto con personas necesitadas. No debemos distanciarnos de los necesitados. Tenemos que ver su dolor y tenemos que evaluar nuestra vida propia a la luz del amor al prójimo. Debemos dar con un corazón alegre y generoso. Eso dice Pablo, ¿no? Compartir con el que padece necesidad. El dar propiamente tiene esa propiedad de echar fuera de nosotros a ese avaro endurecido que traes dentro. Incluso los pobres necesitan saber que tienen que dar. El mismo hecho de dar destruye al demonio de la codicia. Dicen por ahí que sabemos que un ladrón está reformado no cuando deja de robar, sino cuando empieza a dar. Por ejemplo, nosotros podemos apoyar a personas necesitadas que no tengan manera de correspondernos. Desde que tú cubras o pagues alguna escasez de esa persona, que sea tu hermano, hasta que tú pagues o cubras alguna necesidad de alguna persona sin hogar. Ofrecer un vestido a quien no lo tiene, donar alimentos, ayudar a las viudas, a los huérfanos. ¿Cuántos no sabemos que hay niños huérfanos y conocemos que no tienen o al papá o a la mamá y no hemos sido capaces de apoyarlos en nada? Otra forma de dar, según el autor, es apoyar a instituciones sociales, es decir, donar económicamente o en especie. Podemos ir a algún asilo, a alguna casa hogar. Recuerden cómo el buen samaritano ayudó a esa persona que además era un judío y que sabemos que estas dos ciudades no tenían un buen trato, pero el samaritano fue el único que ayudó. Pasó por ahí el líder de alabanza, pasó por ahí el predicador, pasó también, ya se le hacía tarde para el culto, el hermano, y ninguno de ellos se paró
a ver a esa persona que estaba herida, sino el samaritano, que probablemente era una persona humilde, que probablemente era una persona que incluso de Dios conocía, pero no al grado, por ejemplo, del fariseo. También sabemos que tenemos algunas misiones en la iglesia, podemos ahí aportar. Nuestra iglesia lo ha hecho y podemos nosotros hacer algún donativo, ya sea económico, si es que lo tenemos, o en especie. ¿Cuánta ropa no está acumulada ahí en nuestros roperos, en nuestros closets? Y algún día me la voy a poner, o algún día voy a hacer talacha y me la voy a poner, o algún día me va a quedar. El típico, ¿no? Pero es mejor que no estés ahí ocupando un espacio. Si tú sabes dar, yo he comprobado, yo lo he visto con mis propios ojos, de las personas que dan, Dios todavía les da más. Y ellos dan con un corazón sincero, con un corazón agradecido, y lo hacen sin ninguna reserva, sin ninguna envidia, y Dios les da más y les da más. Y si hemos robado o hemos hurtado en alguna ocasión, Dios puede perdonarnos. Entonces, todo pecado que nosotros cometamos es contra Dios. David, en el Salmo 51, dirigió su oración a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, y confesó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros hemos pecado, vamos a hablar específicamente del hurto, debemos venir a Dios con arrepentimiento y fe. Debemos pedirle perdón a Él. El pedir perdón debe ser hacia arriba, y en este caso del hurto, específicamente el pedir perdón debe ser también hacia los lados. Es decir, cuando tú dañas a alguna persona, tienes que venir con esta persona y confesarle lo que has hecho en su contra. Mateo capítulo 5 del 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos de los que estamos acá esta mañana, por ejemplo, venimos, alzamos nuestras manos, cantamos con todo el corazón, pero hay algo en contra de nuestros hermanos? Alguien tiene algo en contra nuestra, o tú tienes algo en contra de alguien, y así veniste a presentar tu ofrenda. Así venimos a presentar nuestra ofrenda. Dice Jesús: primero deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con Él, y entonces vienes y presentas tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda monetaria. Pero además de reconciliarnos con nuestro hermano, debemos restituirle. Es decir, el arrepentimiento tiene dos pasos. Primeramente, estamos hablando de un arrepentimiento de un verdadero salvado. Este salvado ya tiene la vida eterna. Pero como tenemos nuestro cuerpo de corrupción, todavía pecamos. Todos pecamos. El que no peca, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, no es un arrepentimiento para salvación, es un arrepentimiento para que Dios perdone el pecado que cometimos. Y nosotros debemos de tener cuentas cortas con Dios. Si una persona deja, por ejemplo, que se le acumulen
las cuentas económicas, cuando pase un tiempo no va a poder pagar. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando tú dejas que se te acumulen un pecado que robaste, otro pecado que mentiste, otro pecado que gritaste y te enojaste, entonces esos pecados, si tú no viniste a pedir perdón con arrepentimiento y fe, se te van acumulando y contristas al Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino incluso puede venir alguna enfermedad por causa del pecado. Por ejemplo, una persona que es muy enojada, muy enojona, puede venir alguna situación de amargura, por ejemplo, alguna situación en su estado intelectual o mental. Entonces el pecado tiene consecuencias, pero debemos restituir, es decir, no solamente venir con nuestro hermano y pedirle perdón, sino también restituirle lo que hemos dañado. Dice Lucas 19:8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya vemos cómo Zaqueo restituyó cuadruplicado. Es decir, que no solamente es restituir, sino añadir. Si tú, por ejemplo, hace un rato comentábamos un ejemplo chistoso de un plato que te quedaste. Bueno, restituye, regrésalo, pero regrésalo con un plato de comida. Entonces, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Todo el pecado que cometiste anteriormente, o algún pecado que has cometido, o los pecados que vas a cometer, ya fueron perdonados y pagados. Nosotros solamente debemos venir con arrepentimiento con nuestro Dios y confesarle nuestros pecados, pero hay que tener cuidado de no caer en una confesión ligera. Esto es que tú no detalles tu pecado, tienes que detallar. Le tienes que decir a Dios, Dios, hice esto y lo hice así y fue así. Perdóname, por favor. Y venir con fe, es decir, creer que Dios te perdonó. En el momento que tú le pediste perdón, Él te perdona. Porque hay personas que caen en el otro peligro, que es la confesión exagerada. Es decir, yo no creo que Dios me haya perdonado, voy a pedirle perdón. Y al otro día, híjole, es que ese es un pecado que no creo que Dios me haya perdonado. Y pides perdón por el mismo pecado. No, tienes que venir con una fe que tome el don de Dios, que es el perdón. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Mateo 26:28, esto es mi sangre y es derramada para remisión de los pecados. Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Y si tú aún no has sido regenerado, si tú aún no te has convertido a Cristo y no eres un salvo genuino, Pablo decía, examínense si tienen al Espíritu de Cristo. Si tú te examinaste y percibiste que no tienes al Espíritu de Cristo, entonces necesitas comprender y conocer el plan de Dios. ¿Cuál es este plan de Dios? Este plan de Dios es que Él quiere habitar en ti. Es dispensarse o distribuirse a sí mismo en toda la humanidad.
Y Dios hizo este arreglo de su plan a fin de darnos la vida eterna. Entonces tú necesitas comprender que Dios quiere habitar en ti. Y Dios hizo un plan enviando a su Hijo unigénito para que Jesús pagara la condena que te tocaba a ti. Esta condena nosotros la merecíamos. El Padre puso todo el pecado del mundo sobre Cristo en la cruz. Todo el pecado de Cristo sobre la cruz. El Padre lo puso. Y el Padre descargó su ira sobre Jesucristo. Esa ira que nos tocaba a nosotros. Esa ira que era para nosotros. Esa condena que nosotros nos era contraria. Jesús la llevó en la cruz. Y ahora el pecado, entonces, como ya fue pagado, lo que te condena a ti no es el pecado. El pecado no condena a nadie, porque el pecado ya está inactivo, el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Jesús predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Juan el Bautista lo predicó primero. ¿Qué es lo que te condena entonces? Lo que te condena es la incredulidad. El que no cree en Jesús, el que no cree que Jesús haya muerto en una cruz y que Dios haya puesto ahí la ira sobre Jesucristo para que yo sea salvo. Esas son, dicen algunos, esas son fábulas. Esa incredulidad es lo que condena al mundo, porque el pecado ya fue pagado. Y el verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento consiste en lo siguiente: tú debes arrepentirte de tu naturaleza pecaminosa. Sabemos que, ya lo comentamos, que Adán, cuando cayó en pecado, nos heredó una naturaleza pecaminosa. Entonces tú te debes reconocer a ti mismo como un pecador que no merece la salvación. Ese es el arrepentimiento, porque hay personas que piensan que deben arrepentirse del hurto, por ejemplo, para la salvación. Pero no, los que deben arrepentirse, por ejemplo, de algún pecado, pues son meramente los genuinos salvados. Pero también predicó Jesús: arrepentíos y creed. Es decir, debes creer que hay salvación en Cristo, que Él es el único y suficiente para darte su don. Y el don que Dios te quiere dar es la vida eterna. Para que tú lo comprendas, debes imaginarte un árbol frutal. Imagínate que aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón es un árbol frutal, digamos una manzana. Ese árbol tiene una raíz, tiene un tronco, sus ramas, sus hojas, y tiene sus frutos, que son la manzana. Las manzanas. Y a veces lo que representa, voy a continuar con la ilustración, lo que representa a las manzanas son los pecados. El emborracharse, el hurtar, el mentir, cualquier pecado que se te ocurra, están representados por las manzanas. Las ramas, las hojas y el tronco representa a tu cuerpo, es decir, el que da el fruto del pecado, pues. Y la raíz representa a la naturaleza pecaminosa de una persona. Es decir, de una persona que no se ha arrepentido
genuinamente. Y las personas de lo que se quieren arrepentir para la salvación es de las manzanas. Es decir, se quieren arrepentir de robar, se quieren arrepentir, dejo de robar, dejo de emborracharme. Cualquiera puede dejar de emborracharse. Miremos allá afuera, cómo en la iglesia católica vienen las personas y hacen una manda, ¿no? Así le llaman, creo, ¿no? Y dejan de tomar un año. Yo he visto personas que realmente son alcohólicas y dejan de tomar. Pero pasando el año, ¿qué pasa? Regresan al pecado y se quieren arrepentir de las manzanas, es decir, del pecado, de los pecados, pues. Y el verdadero arrepentimiento que Dios te requiere es que tú te arrepientas de la raíz, es decir, de tu naturaleza pecaminosa, de que eres un pecador y no mereces la salvación de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay personas que se arrepienten incluso en la iglesia cristiana evangélica y ya se arrepintieron de su naturaleza pecaminosa, pero no han tenido la segunda demanda que dijo Jesús: crean en el evangelio. Es decir, tú ya te arrepentiste y ya sabes que eres un pecador, te sientes como un pecador, incluso te portas como un cristiano, pero no has creído que Jesús te da vida eterna. ¿En qué lo podemos notar? En que hay personas que dicen: si yo me muero hoy, no sé a dónde voy. Yo creo que a lo mejor hasta me puedo ir al infierno. Es decir, no has tenido fe, que es la segunda demanda de Jesús. Quien tiene un arrepentimiento genuino no va a tener un remordimiento del pecado como lo hizo Esaú. Esaú, cuando vendió su primogenitura, dice que la procuró con lágrimas. Él no tuvo un verdadero arrepentimiento, él tuvo un remordimiento. Lo mismo sucedió con Judas. Cuando entregó a Jesús, pareciera que se arrepintió porque regresó y echó las monedas a los fariseos, y parecía que se había arrepentido, pero vino con un remordimiento solamente. Es un falso arrepentimiento. El genuino arrepentimiento, entonces, debe ser de tu naturaleza pecaminosa, de que somos pecadores y no merecemos la salvación que nos da Cristo, pero además debemos creer en ese momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos vida eterna, y cuando Jesucristo viene a morar a nuestro espíritu, nos hace nacer un nuevo hombre. Vivifica nuestro espíritu, hace que nuestro espíritu pase de muerte a vida. Yo te pido que esta mañana te pongas de pie. Y probablemente quien escuchó por primera vez este mensaje no lo haya comprendido. Pero si tú tienes hambre, tu espíritu que está como muerto te está pidiendo, te está diciendo: quiero saber más, quiero conocer más. Yo te recomiendo que tú vengas a las reuniones, que tú vengas a la oración y que tú pidas ayuda también. Pide a alguna persona que tú has visto, al pastor, a algún líder. Quiero saber más de esto, quiero saber cómo Cristo puede hacerse real en mi vida. Pero también hay personas que lo comprenden de una sola intención. ¿Qué es lo que sucedió?
con aquel ladrón en la cruz, con Jesús. Primero estaba de incrédulo y le injuriaba a Jesús. Pero después le dijo al otro ladrón: tú y yo merecemos este castigo. Es decir, reconoció su naturaleza pecaminosa. Se arrepintió de su naturaleza pecaminosa. Se arrepintió y él se percibió a sí mismo como un pecador. Pero también tuvo fe y le dijo a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Es decir, creyó que sí, Jesús tenía un reino espiritual. Por eso Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Y si tú lo comprendiste hoy de una sola intención y te examinaste y sabes que no está el Espíritu de Cristo en ti, o si alguna persona vino hoy por primera vez y entendió este mensaje de una sola intención, entonces yo te pido que repitas una oración conmigo. Y si tú tienes algún pecado, siendo ya un verdadero genuino, puedes confesarlo hoy también. Un salvado genuino. Si alguien tiene algún pecado y anda en algún pecado, debemos arrepentirnos y no tener cuentas largas con Dios. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú revelas tu palabra, Señor, porque tú das un entendimiento a nuestro corazón, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor, a tu verdad. Queremos que tú guíes, Señor, nuestro espíritu. Queremos ser más como tú, Cristo. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos conocerte cada día más y cada día, Señor, renovar el espíritu de nuestra mente, Señor. Si alguien de los que está aquí quiere repetir esta oración, lo puede hacer en su corazón. Señor Jesús, te doy gracias porque me has permitido escuchar el mensaje de salvación hoy. Yo creo en ti, Señor, y me arrepiento. Yo confieso que soy un pecador que no merece tu gracia, que no merece tu salvación, Señor. Pero yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y te pido que hagas morar tu Espíritu Santo en mi espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tú moriste en la cruz y me diste perdón de los pecados. Yo sé, Señor, que ahora tú puedes hacer morir mi vieja naturaleza, morir el viejo hombre en la cruz del Calvario. Y creo que nace un nuevo hombre dentro de mí, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que vivifiques mi espíritu, Señor, y hagas de mi espíritu uno solo con Cristo, con el Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo confieso que soy un pecador, Señor. En el precioso nombre de Jesús, recibo tu salvación y recibo a Cristo en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén.